Todo comenzó con un momento de orgullo y deber. En una sala tranquila, descansaba un uniforme impecable, un regalo solemne de las familias del primer batallón del regimiento de paracaidistas, del cual el príncipe de Gales es coronel en jefe. Ese uniforme representaba el honor, la tradición y la fachada pública de la monarquía. Pero a pocos metros de allí, en la oscuridad de una caja fuerte cerrada, yacía una verdad mucho más dolorosa y personal, oculta y sin ser tocada durante 28 largos años. En la mañana de ayer, la historia que el palacio creía conocer sobre la sucesión y el deber se derrumbó en cuestión de horas. El rey Carlos III abrió un sobre sellado, escrito por la propia Diana en las últimas semanas de su vida. Lo que encontró adentro no eran solo palabras. Era la voz de una madre que viajó a través del tiempo para salvar a su hijo. El descubrimiento ocurrió casi por casualidad, como suelen suceder las cosas que el destino tiene preparadas. El secretario privado de Carlos estaba realizando un inventario rutinario de documentos históricos almacenados en Clarence House. Era una tarea metódica, realizada cada pocos años para asegurar la conservación de la correspondencia oficial y los papeles familiares que datan de generaciones atrás. Sin embargo, en un rincón olvidado de una caja fuerte reforzada, escondido detrás de archivos polvorientos relacionados con la investidura de Carlos como príncipe de Gales en 1969, apareció un sobre de color crema. El secretario se detuvo en seco. Su respiración se cortó. En el frente, con la inconfundible y elegante caligrafía de Diana, había una instrucción que hizo temblar sus manos. Para ser abierto solo cuando Harry enfrente su mayor crisis. Carlos sabrá cuándo llegue ese momento. En menos de una hora, el sobre estaba sobre el escritorio del rey. Carlos, que se encontraba revisando los papeles del día, se quedó mirando el objeto durante un largo tiempo, sin atreverse a tocarlo. Reconoció la letra de inmediato. Reconoció el sello. Sintió una opresión en el pecho, un nudo que mezclaba el dolor del pasado con el miedo del presente. Habían pasado 28 años. Pero la instrucción planteaba un dilema desgarrador. Cuando Harry enfrente su mayor crisis. El rey repasó mentalmente la vida de su hijo menor. Había visto a Harry navegar por tormentas terribles. La pérdida de su madre a los 12 años. Sus luchas bajo los reflectores mientras estaba en el ejército. El frenesí de los medios devorando sus relaciones, su explosiva salida de la vida real y los ataques públicos a la familia. ¿Cuál de todos estos era la mayor crisis? ¿O acaso Diana, con su intuición casi sobrenatural, se refería a algo que aún no había sucedido? Con sumo cuidado, preservando el sello lo más posible, Carlos abrió el sobre. Dentro había 3 páginas escritas a mano. El papel estaba ligeramente amarillento por el paso del tiempo, pero la tinta seguía siendo nítida, fresca y clara, como si hubiera sido escrita ayer. La carta no tenía preámbulos. Diana escribía como si estuviera en medio de una conversación, volcando sus pensamientos directamente al papel con urgencia. Carlos, si estás leyendo esto, significa que Harry ha llegado al punto que siempre temí. El punto en el que no sabe quién es fuera de ser el repuesto, fuera de ser la sombra de William, fuera de ser el niño que perdió a su madre. Necesito que escuches lo que te voy a decir, no como rey, sino como su padre. Carlos sintió que se le cerraba la garganta. La voz de Diana, tan clara a través de su escritura, cruzaba casi 3 décadas para abordar una situación que ella no podría haber entendido completamente en vida, pero que, de alguna manera inquietante, había anticipado con total precisión. A medida que leía, la comprensión de Carlos sobre la visión de su difunta esposa se profundizaba. Diana escribía sobre la sensibilidad extrema de Harry, su tendencia a sentir todo con más intensidad que William. Describía cómo lo observaba cuando era niño, viendo cómo absorbía las tensiones de su matrimonio roto, cómo internalizaba el escrutinio de la prensa y cómo luchaba por encontrar su lugar en un sistema que tenía un trono para el heredero, pero solo un vacío para el segundo. Siempre estará tratando de probarse a sí mismo, escribió Diana, y siempre sentirá que
Haga lo que haga, nunca es suficiente. Eso no es culpa suya, es nuestra. Construimos una estructura familiar que lo hace sentir secundario desde su nacimiento. Pero lo que golpeó a Carlos con más fuerza fueron las predicciones sobre el futuro. Escrito cuando Harry tenía solo 12 años, apenas un niño, Diana había trazado los patrones que definirían su vida adulta con una precisión perturbadora. Carlos tuvo que soltar la carta un momento. Sus manos temblaban incontrolablemente. Diana había descrito la esencia de una figura como Meghan sin haberla conocido jamás. Había delineado la trayectoria de la partida de Harry de la vida real 15 años antes de que sucediera. ¿Cómo lo sabía? ¿Había entendido a su hijo tan profundamente que podía proyectar sus vulnerabilidades hacia el futuro? ¿O simplemente reconoció los patrones en ella misma, en Carlos y en la fría institución, sabiendo que la rebelión de Harry era inevitable? La carta continuaba con observaciones desgarradoras sobre ese niño de 12 años que luchaba con el inminente divorcio de sus padres, sin saber que la muerte de su madre estaba a solo unas semanas de distancia. Ella describía sus pesadillas, sus preguntas inocentes sobre por qué las familias se desmoronan y sus desesperados intentos por hacer felices a sus padres, incluso cuando esa felicidad ya era incompatible. Fue un mensaje final de amor, advertencia y perdón, oculto en una caja fuerte, esperando el momento exacto para cambiarlo todo. Carlos respiró hondo y pasó a la tercera página. Fue allí donde Diana escribió las palabras que cambiarían todo, un desafío directo al corazón mismo de la monarquía británica. Si Harry llega alguna vez a un punto en el que esté perdido, escribió ella con trazos firmes, donde se haya aislado de la familia porque cree que lo han traicionado, necesito que hagas algo por mí, Carlos, algo que va en contra de cada instinto que la institución te ha enseñado. El rey sintió un escalofrío. Diana no estaba pidiendo un favor real, estaba pidiendo una revolución emocional. Necesito que lo traigas a casa, pero escúchame bien, no como un príncipe, no como un duque, sino simplemente como tu hijo. Libéralo de las expectativas, déjalo construir una vida en Gran Bretaña que no trate sobre la sucesión, ni el deber, ni el servicio público. Las palabras golpeaban con la fuerza de una verdad reprimida. Déjalo ser ordinario, tan ordinario como alguien nacido en la realeza pueda ser. Dale la única cosa que nunca pudimos darle mientras yo estaba viva. Libertad, pero al alcance de la familia. Carlos leyó ese párrafo 3 veces. Cada vez esperaba haber entendido mal, pero el significado de Diana era cristalino. Ella le estaba pidiendo que hiciera lo único que la monarquía rara vez hacía, permitir que un miembro de alto rango simplemente se alejara del deber sagrado, pero sin ser expulsado del calor familiar. Las líneas finales de la carta no eran para el rey, eran para Harry, aunque Diana había instruido a Carlos que se las entregara solo cuando fuera apropiado. Mi querido niño, comenzaba la nota final, si tu padre comparte esto contigo, significa que te has sentido perdido por demasiado tiempo. Vuelve a casa, no al palacio, ni al deber, ni a las cámaras. Vuelve a la familia que te ama, incluso cuando han hecho un trabajo terrible demostrándolo. Nunca debiste ser la sombra de William. Estabas destinado a ser tú mismo. Y eso es suficiente. Siempre lo fue. Carlos dobló cuidadosamente la carta y se sentó en el profundo silencio que siguió. La habitación parecía más grande, más vacía. ¿Cómo había sabido Diana tanto sobre el dolor de su hijo menor? Para entender por qué la carta de Diana tenía una precisión tan devastadora, uno debe mirar hacia atrás, a los últimos años de su vida. Diana no solo estaba luchando contra los paparazzi, estaba luchando para asegurar el futuro emocional de sus hijos. Harry tenía solo 12 años cuando su madre escribió esa carta, pero ella lo había estado observando con la intensidad de una madre que sabe, quizás inconscientemente, que su tiempo es limitado. Aquellos cercanos a Diana, miembros leales de su personal y amigos que mantuvieron la discreción durante décadas, han compartido fragmentos de sus profundas preocupaciones. Ella se preocupaba por Harry de una manera que no lo hacía por William. El hijo mayor tenía su papel asegurado, su camino trazado en piedra.
su identidad definida por la inevitabilidad de ser rey. Pero Harry existía en una zona gris constitucional. Diana reconoció que esa ambigüedad era peligrosa. Ella había visto lo que le sucedió a la princesa Margarita, la hermana de la reina. Una vida definida por ser la de repuesto, nunca lo suficientemente central para importar, pero nunca lo suficientemente libre para vivir independientemente. La carta hacía referencia a conversaciones específicas que Diana tuvo con Harry durante el fatídico verano de 1997. Describía una tarde en el Palacio de Kensington cuando Harry, lidiando con el divorcio muy público de sus padres, le hizo una pregunta que le partió el alma. «Mami, si algo le pasa a William, ¿tendría que ser yo el rey?» Diana le había asegurado de inmediato que nada le pasaría a su hermano. Pero la pregunta de seguimiento de Harry reveló su ansiedad más profunda. «¿Pero si tuviera que hacerlo, sería lo suficientemente bueno?» Esa pregunta, escribió Diana, expuso el núcleo de la lucha de identidad de Harry. Él se medía constantemente contra William y se encontraba deficiente. No porque fuera menos capaz, sino porque el sistema estaba diseñado cruelmente para elevar a William y minimizar a Harry. Cada aparición pública reforzaba la jerarquía. Cada artículo de noticias describía a William como el futuro y a Harry como el secundario. La etiqueta se había vuelto tan común que la gente olvidó cuán profundamente dañina era para el sentido de valor de un niño. Diana había intentado varias estrategias para construir la confianza de Harry fuera del marco real. Lo expuso a su trabajo de caridad, llevándolo a ver a los marginados, esperando que encontrara propósito en el servicio humano más que en el estatus real. Fomentó su interés en el ejército, reconociendo que las Fuerzas Armadas ofrecían una meritocracia, un lugar donde vales por lo que haces, no por quién eres, que la monarquía nunca podría ofrecer. Y lo más importante, ella le dijo repetidamente que su cercanía al trono no determinaba su valor como persona. Pero Diana también sabía que su influencia tenía límites. Después del divorcio, su acceso a los niños estaba controlado. El hogar de Carlos manejaba cada vez más su crianza, y Diana temía que, sin su refuerzo constante, Harry internalizaría la narrativa de ser menos que William. Su carta sugería que había intentado discutir estas preocupaciones con Carlos directamente, pero lo encontró sordo a sus súplicas. Un pasaje de la carta describía una confrontación en principios de 1997, meses después de que su divorcio finalizara. Ella había exigido que a Harry se le dieran mayores responsabilidades independientes, una oportunidad para brillar lejos de la sombra de su hermano. Según el relato de Diana, Carlos había desestimado sus preocupaciones como una reacción exagerada. «Me dijo que Harry estaba bien», escribió Diana, con la tinta presionada fuertemente sobre el papel, «que todos los hijos segundos se las arreglaban perfectamente bien y que yo estaba proyectando mis propios traumas en nuestro hijo. Pero no lo estaba. Yo estaba viendo lo que Carlos se negaba a ver, la tormenta que se avecinaba». Harry ya estaba empezando a creer que no importaba. Mientras el rey Carlos continuaba leyendo, llegó a la parte más escalofriante de la carta. No eran solo consejos maternales, era una predicción psicológica tan precisa que heló la sangre del monarca. Diana había previsto exactamente cómo la vulnerabilidad de Harry lo haría susceptible a ser manipulado. Aunque ella no usó esa palabra exacta, la implicación gritaba desde el papel. Diana entendía el corazón de su hijo mejor que nadie. Cuando alguien finalmente le diga a Harry que es especial, advertía la carta, él les creerá completamente. No cuestionará sus motivos, porque ha estado hambriento de esa validación toda su vida. Y una vez que crea, seguirá a esa persona a cualquier parte, incluso si eso significa alejarse de todos los que realmente lo aman. Escritas en 1997 sobre un niño de 12 años, esas palabras describían con una precisión inquietante lo que sucedería 2 décadas después, cuando Harry conoció a Meghan.
Diana no podía conocer los detalles, no podía anticipar las circunstancias exactas, pero entendía el patrón emocional. Ella sabía que su hijo sería vulnerable ante cualquiera que le ofreciera lo único que la familia real había fallado en darle: la sensación de que él era suficiente, exactamente como era. Diana también escribió sobre la ira, una furia que ella sentía construyéndose dentro de Harry, una rabia para la que él aún no tenía el vocabulario emocional necesario para expresar. «Está furioso con el mundo por haberle robado una infancia normal», escribió. «Enojado con la prensa por invadir cada momento. Furioso con nosotros, contigo y conmigo, por no protegerlo. Pero sobre todo, está furioso con un sistema que le dice que su único propósito en la vida es ser el respaldo de William». Esa ira, advirtió Diana, saldría a la superficie eventualmente. Y cuando lo haga, rezo para que alguien recuerde que debajo de esa furia hay solo un niño que quería ser amado por sí mismo, no por su título ni por su linaje. Aquellos que conocieron a Harry durante sus años de adolescencia y juventud han confirmado que las observaciones de Diana eran terriblemente exactas. Su fase rebelde, las fiestas descontroladas, el incidente en Las Vegas, el patrón constante de empujar los límites. Todo reflejaba la ira que Diana había identificado cuando él era solo un niño. Harry estaba luchando contra un papel que nunca eligió y del que no podía escapar. Cada acto de rebelión era, simultáneamente, un grito de ayuda y una afirmación desesperada de identidad. Pero la visión más profunda de Diana no fue sobre el problema, sino sobre la solución. En las 2 últimas páginas, ella presentó una solicitud que rompía todo protocolo real, creando una pesadilla constitucional y emocional para Carlos. Diana no estaba pidiendo que Harry regresara a sus deberes reales completos. Su visión era mucho más radical. Ella quería que Harry volviera a casa a Gran Bretaña para vivir como un ciudadano privado dentro de la familia real. Su plan era detallado. Harry mantendría técnicamente su lugar en la línea de sucesión, pero no tendría deberes, ni expectativas, ni ningún papel público. Diana lo imaginaba viviendo en una finca privada, tal vez en la tranquilidad de Escocia o en la campiña inglesa, donde pudiera criar a sus hijos lejos del escrutinio de los medios, pero al alcance de la familia de William y del propio Carlos. Y lo más controvertido, Diana quería que Harry fuera liberado de las restricciones financieras que típicamente atan a los miembros de la familia real. Quería que se le permitiera buscar empleo privado o proyectos personales sin necesitar la aprobación del palacio. Carlos leyó ese pasaje e inmediatamente entendió por qué nadie en la jerarquía del palacio apoyaría este plan. Permitir que un miembro de la realeza existiera en esta zona gris, conectado pero no comprometido, privilegiado pero no sirviendo, crearía un precedente peligroso que podría desmoronar toda la justificación del estatus especial de la monarquía. Si Harry podía optar por salir mientras mantenía su conexión familiar y seguridad, ¿por qué no podrían otros? ¿Qué detendría a los futuros miembros jóvenes de la realeza de exigir el mismo acuerdo? Además, la óptica política era catastrófica. El Parlamento acababa de votar simbólicamente para exiliar a Harry de Gran Bretaña tras años de sus ataques públicos a la institución. Traerlo de vuelta bajo los términos propuestos por Diana parecería que la corona estaba anulando el proceso democrático para proteger a uno de los suyos. Pero Diana, con su inteligencia emocional, había anticipado estas objeciones frías y calculadoras. Ella no las abordó con argumentos constitucionales, sino con verdades humanas devastadoras. «Carlos, sé lo que la institución te dirá», leía la carta, casi como si Diana estuviera susurrándole al oído en ese momento. «Te dirán que sienta un mal precedente, que muestra debilidad, que la monarquía no puede permitirse acomodar necesidades individuales, pero pregúntate honestamente, ¿qué nos ha costado la rigidez de la monarquía?» Las palabras siguientes golpearon a Carlos como un mazo. «Nos costó la felicidad de Margarita, nos costó nuestro matrimonio,
Y si no actúas ahora, le costará a Harry su relación con su hermano y la relación de sus hijos con su familia. ¿Vale la institución ese precio? Esa pregunta persiguió a Carlos mientras consideraba sus opciones en la soledad de su estudio. La mecánica legal de la propuesta de Diana era compleja, pero no imposible. Harry podía retener su lugar en la sucesión, el cual estaba gobernado por estatutos parlamentarios y no podía ser alterado fácilmente sin un proceso político, pero su papel, su día a día, podía ser redefinido internamente a través de cartas patentes, documentos oficiales emitidos bajo la prerrogativa real que llevaban peso legal sin requerir la aprobación del Parlamento. Diana le había dejado un mapa para salvar a su hijo, pero seguirlo significaba ir en contra de todo lo que él representaba como rey. Curiosamente, el precedente que Diana citó en su carta no fue moderno. Ella invocó la figura de Eduardo Wakepono, el rey que abdicó por amor. Aunque los historiadores y el propio Carlos sabían que la comparación era imperfecta. Eduardo era rey y su crisis era constitucional, mientras que Harry es un príncipe repuesto. El punto de Diana era innegable y cortante como un cuchillo. La rigidez de la institución crea las mismas crisis que intenta evitar. Al negarse a acomodar el deseo de Harry de una vida real diferente, la familia lo había empujado hacia un extrañamiento total. Diana, con su visión clara, abogaba por un camino intermedio. Un camino que no expulsara a Harry por completo, pero que tampoco lo obligara a encajar en un molde que lo asfixiaba. Carlos pasó horas ese día sin consultar a nadie. Se sentó en su estudio, rodeado por el silencio de la historia, simplemente sopesando las palabras de Diana contra la realidad de su reinado. El dilema era brutal. Si honraba el deseo de su esposa muerta, enfrentaría la furia de la institución, la crítica pública y el conflicto familiar, especialmente de su hermana Ana, quien vería cualquier concesión como una debilidad imperdonable. Pero si ignoraba la súplica final de Diana, pasaría el resto de su reinado sabiendo que eligió el protocolo frío sobre la sangre de su propio hijo. Al caer la tarde, mientras las sombras se alargaban en Clarence House, Carlos tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Carlos sabía que no podía implementar el deseo de Diana sin el conocimiento de William y, lo que es más crítico, sin algún nivel de su apoyo. La llamada al Palacio de Kensington se hizo esa misma noche. Fue breve, grave. El rey solicitaba una reunión privada a la mañana siguiente. William llegó a las 9:00 a.m. en punto. Su rostro ya mostraba el cansancio de quien lleva el peso de la corona en espera. Sabía que su padre no lo convocaría con tanta urgencia sin una causa grave. Sin preámbulos, Carlos le entregó la carta. William tomó las páginas con cuidado. Sus ojos reconocieron la caligrafía al instante. Esa letra redonda y fluida que no había visto nueva en 28 años. A medida que leía, el silencio en la habitación se volvió pesado, casi sofocante. Cuando William terminó, dejó la carta sobre la mesa y se quedó en silencio durante casi un minuto. Carlos esperó, dándole espacio a su hijo para procesar el impacto. Finalmente, William habló, su voz teñida de asombro y dolor. Ella sabía. Ella lo sabía todo. ¿Cómo se sentiría Harry, lo que haría, dónde terminaría? No era una pregunta. Era un reconocimiento de la inquietante habilidad de su madre para entender a sus hijos mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Carlos asintió solemnemente. Ella me pidió que lo trajera a casa, que creara un espacio donde pueda ser parte de la familia sin el deber. La cabeza de William se levantó de golpe. La tristeza en sus ojos fue reemplazada instantáneamente por una furia fría. No puedes hablar en serio, espetó William. Después de todo lo que Harry ha hecho. Después de todo lo que él y Meghan han dicho. ¿Estás considerando traerlo de vuelta por una carta escrita hace 28 años? La ira en la voz de William era esperada, pero aún así dolorosa de escuchar. Carlos se inclinó hacia adelante, intentando calmar la tormenta. Tu madre creía que la crisis de Harry llegaría.
Ella quería que él tuviera un camino a casa cuando sucediera. Ese momento ha llegado. William se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, incapaz de mirar a su padre. «El Parlamento acaba de exiliarlo», gritó, su voz resonando en las paredes. «Ha pasado años atacando a esta familia, atacando a Catherine, atacando todo lo que hemos tratado de proteger. ¿Y quieres anular todo eso porque Mami escribió una carta cuando Harry tenía 12 años?» Carlos escuchó la palabra Mami y sintió que se le cerraba la garganta. William rara vez usaba esa palabra ya. No lo había hecho desde que nacieron sus propios hijos. Había cambiado a llamarla mi madre, una forma distante de referirse al pasado. El uso de esa palabra infantil revelaba cuán profunda era la herida. «No te pido que olvides lo que Harry ha hecho», dijo Carlos con cuidado. «Te pido que consideres lo que tu madre quería para ambos. Ella creía que Harry necesitaba un camino a casa que no le exigiera ser algo que no puede ser». William se volvió para enfrentar a su padre, con los ojos brillando de indignación. «Lo que él no puede ser es leal. Lo que no puede ser es discreto. Lo que no puede ser es confiable». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, brutales en su honestidad. Carlos no podía negar ninguna de ellas. Harry había demostrado deslealtad, había roto la discreción y había destrozado la confianza. Pero la carta de Diana, como si fuera un guión escrito por el destino, había anticipado estos mismos argumentos. Carlos tomó la carta y pasó a la segunda página. «Tu madre escribió esto para este momento exacto», dijo Carlos, señalando un párrafo específico. William leyó. «William estará enojado con Harry y tendrá todo el derecho de estarlo. Pero la ira entre hermanos que se aman es diferente al extrañamiento permanente que viene del orgullo y el protocolo». El rostro de William palideció. El mensaje directo de Diana, hablándole específicamente a él a través de las décadas sobre su relación con Harry, golpeó con una fuerza que ningún argumento lógico podría igualar. Tomó la carta de nuevo, releyendo ese pasaje. Carlos observó cómo las defensas cuidadosamente construidas de su hijo mayor comenzaban a agrietarse. La armadura del futuro rey se desmoronaba ante la voz de su madre. «Ella te está pidiendo que recuerdes que Harry es tu hermano antes de ser cualquier otra cosa», respondió Carlos suavemente. «Y nos está pidiendo a ambos que creemos una forma para que él vuelva a casa que no lo destruya a él ni a nosotros en el proceso». El silencio volvió, pero esta vez no era de confrontación, sino de resignación. William caminó de regreso a su silla y se sentó pesadamente, como si todo el cansancio de los últimos años hubiera caído sobre él de golpe. Miró a su padre, ya no como el heredero desafiante, sino como un hijo buscando una respuesta. «Dime qué estás planeando específicamente», dijo William en voz baja. Carlos terminó de delinear la visión de Diana con voz temblorosa. William escuchó sin interrumpir, con un semblante ilegible, como una estatua de mármol que oculta un volcán por dentro. Cuando el rey guardó silencio, William lanzó la pregunta que importaba más que cualquier otra cosa, la que podía derrumbar todo el plan en un segundo. Carlos vaciló. Sabía que este era el punto de quiebre. El acuerdo se extendería a la familia de Harry, incluida su esposa y sus hijos, explicó Carlos con cautela. Pero el papel de Meghan tendría que ser extremadamente limitado, sin explotación comercial de la conexión real, sin proyectos mediáticos que involucren asuntos familiares. Esencialmente, ella tendría que aceptar un nivel de anonimato que nunca ha mostrado interés en aceptar. William soltó una risa seca, sin humor. «Entonces ese es imposible», dijo rotundamente. «Estás proponiendo un acuerdo que requiere que Meghan renuncie a todo sobre lo que ha construido su identidad. Ella no lo aceptará, lo que significa que Harry no lo aceptará. Estás persiguiendo un fantasma, algo que mamá esperaba, pero que no puede suceder en la realidad». Carlos no pudo discutir con esa lógica. La probabilidad de que la duquesa de Sussex aceptara vivir en la sombra, en una finca rural de Gran Bretaña sin cámaras ni entrevistas, era prácticamente nula.
pero Carlos había tomado su decisión no basándose en las probabilidades de éxito, sino en algo mucho más profundo. «Tengo que intentarlo», dijo Carlos simplemente, su voz bajando a un susurro ronco. «Tu madre me pidió que lo hiciera, y yo le fallé de tantas maneras durante su vida, William. Le fallé tanto que no puedo fallarle en esto también». Esa admisión, cruda e inesperada, detuvo los argumentos de William en seco. Por un momento, no vio al rey frente a él. Vio a un hombre envejecido, todavía cargando con la culpa de un matrimonio que implosionó públicamente y de una esposa que murió antes de que la reconciliación fuera posible. La voz de William se suavizó, aunque la preocupación seguía ahí. «Si haces esto, si traes a Harry bajo estos términos, se verá como debilidad», advirtió. «El Parlamento estará furioso, el público se dividirá, y yo tendré que manejar las consecuencias políticas mientras tú te concentras en ser el salvador de Harry». Carlos asintió solemnemente. «Lo sé. Te estoy pidiendo que cargues con esa carga. Te estoy pidiendo que confíes en que el juicio de tu madre sobre sus hijos era mejor que el juicio de la institución sobre el protocolo». El silencio se extendió de nuevo en la habitación. Finalmente, William habló, estableciendo su propia condición. «Quiero hablar con Harry primero. Antes de que hagas cualquier oferta formal, antes de que implementes nada de esto, necesito hablar con mi hermano. Si él está genuinamente listo para volver a casa, para vivir tranquilamente, para dejar de usar el dolor familiar como arma, entonces tal vez el plan de mamá tenga una oportunidad». William se puso de pie, su postura firme pero sus ojos vulnerables. «Pero necesito ver eso por mí mismo, no a través de intermediarios o canales formales, solo nosotros dos, como solía ser». Antes de irse, William tomó la carta de Diana una última vez. Sus dedos rozaron el papel amarillento con una delicadeza reverente, como si temiera que se desintegrara. «¿Puedo quedarme con esto solo por esta noche?», preguntó. «Por supuesto», respondió Carlos. William miró la letra de su madre y susurró. «La extraño. Todos los días la extraño. Y la parte más difícil es saber que, si ella estuviera viva, nada de esto habría sucedido. Ella habría encontrado una manera de mantenernos juntos». Carlos sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Después de que William se fue, el rey se sentó solo, acompañado por una esperanza frágil que no había sentido en años. Sin embargo, la decisión de avanzar con el plan de Diana desencadenó una resistencia inmediata, exactamente de los sectores que Carlos había anticipado. La princesa Ana, hermana del rey y conocida por su pragmatismo de acero, solicitó una reunión urgente al día siguiente. Se encontraron en Windsor, caminando por los terrenos donde la privacidad era más fácil de mantener que dentro de los muros del palacio. El viento soplaba fuerte, reflejando el estado de ánimo de la princesa real. Ana no perdió tiempo en frases diplomáticas. «Esto es una tontería sentimental que dañará a la institución que juraste proteger», dijo Ana cortantemente. «Harry tomó sus decisiones, atacó a la familia públicamente, monetizó el dolor privado y logró que el Parlamento lo exiliara. ¿Y ahora quieres deshacer todas las consecuencias porque Diana escribió una carta emocional hace 30 años? La acusación dolió porque contenía una verdad innegable. Ana veía claramente la vulnerabilidad de su hermano, esa culpa persistente sobre Diana que nunca se había aliviado por completo, a pesar de los años y de su matrimonio con Camila. Ana, siempre la guardiana feroz de la corona, estaba señalando esa debilidad sin piedad. «Esto no es manipulación», dijo Carlos, tratando de mantener la firmeza en su voz. «Esto es honrar el último deseo de una madre. Diana vio algo en Harry que nosotros pasamos por alto. Ella vio su dolor, su lucha, su necesidad de un camino diferente. Ella me pidió que le diera ese camino si llegaba el momento. Bueno, el momento está aquí». La expresión de Ana permaneció escéptica, dura como el granito. «¿Y qué hay de William?», contraatacó ella. «¿Has considerado lo que esto le hace a él? Él ha mantenido la dignidad a través de años de ataques de Harry. Ha protegido a Catherine y a sus hijos de lo peor de la toxicidad de los Sussex.
¿Y ahora le pides que dé la bienvenida al hermano que lo traicionó, basándote en una carta que le pide perdonar lo imperdonable? Carlos se había hecho esa misma pregunta repetidamente. Lo que le estaba pidiendo a William era enorme, pero la carta de Diana había abordado esa preocupación directamente. Ella creía que los hermanos se necesitaban mutuamente, que su distanciamiento los dañaría a ambos de maneras que iban más allá de la crisis inmediata. Ana sacudió la cabeza lentamente, su voz bajando un tono, pero no menos intensa. Diana era una optimista sobre sus hijos, Carlos, a veces peligrosamente optimista. Ella quería que fueran cercanos porque los amaba, no porque la reconciliación fuera estratégicamente sabia. Hizo una pausa, suavizándose solo un poco, pero sus ojos seguían fijos en la realidad brutal del presente. La conversación con la princesa Ana llegó a su punto de ruptura bajo el cielo gris de Windsor. Ana apeló a la lógica fría. Carlos, entiendo el deseo de honrar su memoria, pero ahora eres el rey. No puedes tomar decisiones basándote en cartas emocionales escritas hace décadas. Tienes que pensar en la institución, en la estabilidad de la sucesión y en la confianza pública. Carlos la miró, y por primera vez en años, no respondió como un monarca, sino como un ser humano cansado de perder a los suyos. Estoy pensando en esas cosas, Ana, respondió él con voz grave. Pero también estoy pensando si una institución que no puede acomodar a un solo miembro de la familia que está sufriendo, vale realmente todos los sacrificios que hemos hecho por ella. Carlos enumeró las tragedias familiares como si fueran cuentas de un rosario doloroso. Margarita se destruyó a sí misma tratando de encajar en un papel que no le correspondía. Diana fue infeliz en un matrimonio que sirvió a la corona, pero nos devastó a ambos. Y ahora Harry está en el exilio, separado de la familia de sus hijos, porque no pudimos encontrar una manera de dejarlo existir fuera de las categorías tradicionales. Entonces lanzó el desafío más directo al pensamiento institucional que jamás había expresado. ¿En qué momento la rigidez de la institución se vuelve más dañina que la flexibilidad a la que tanto teme? Ana guardó silencio. Sabía que si Carlos seguía adelante, enfrentaría la oposición de los asesores, del Parlamento y posiblemente del público. Le advirtió que si Harry regresaba y continuaba atacando, o si Meghan rechazaba las restricciones, la credibilidad del rey quedaría dañada irreparablemente. Conozco los riesgos, dijo Carlos, pero también sé que si no lo intento, si dejo que el miedo institucional me impida honrar el deseo de Diana, pasaré el resto de mi reinado preguntándome si pudimos haber salvado a Harry, pero elegimos el protocolo sobre la compasión. Ese es un arrepentimiento que no puedo cargar. Esa noche, la discusión con Camila fue diferente. Ella no se opuso abiertamente, pero su pragmatismo fue agudo. Si traes a Harry a casa bajo estos términos, dijo Camila con cuidado, estás sentando un precedente. ¿Qué pasará cuando los hermanos de George pidan arreglos similares? Estás abriendo puertas que la institución ha mantenido cerradas por buenas razones. Carlos asintió y sonrió levemente. Suenas como Diana. No era un insulto. Era una observación melancólica. Carlos había pasado años tratando de ser el rey que su madre esperaba, el rey que sus asesores exigían, y solo ahora, a sus casi 70 años, estaba encontrando el coraje para ser el rey que su conciencia creía que era correcto. Diana tenía razón en muchas cosas, admitió Carlos. No siempre lo aprecié mientras ella estaba viva. Lo estoy intentando ahora. Para el final de la semana la decisión estaba tomada. Se extendería una oferta a Harry basada en el marco de Diana. Una última oportunidad para volver a casa. El mensaje llegó a Harry a través de un canal seguro que William había establecido durante su primera conversación telefónica, tentativa en 18 meses. La reacción inicial de Harry, según fuentes cercanas, fue de profunda sospecha. Después de años de rechazo institucional, una oferta inesperada se sentía como una trampa. Pero la mención de la carta de Diana cambió todo el cálculo. Cualquiera que fuera el abismo que los dividía, ambos hermanos veneraban la memoria de su madre. Si Diana había dejado deseos específicos, Harry no podía ignorarlos.
El contenido completo de la carta se compartió durante una videollamada privada entre Harry, William y Carlos. Fue un momento de intimidad cruda. Harry leyó las palabras de su madre en la pantalla, vio su caligrafía familiar y absorbió sus predicciones sobre sus luchas. Quienes estuvieron presentes en California informaron que Harry terminó la llamada entre lágrimas, abrumado por el hecho de que su madre había entendido su dolor décadas antes de que él mismo pudiera nombrarlo. Se dio cuenta de que, en medio de su soledad, alguien siempre lo había visto. Sin embargo, la posición de Meghan fue inmediata y predeciblemente problemática. Las restricciones del plan de Diana, sin explotación comercial, sin proyectos mediáticos sobre la familia, una vida tranquila fuera del ojo público, contradecían todo lo que Meghan había construido desde que dejó los deberes reales. Su marca, sus negocios y su identidad pública dependían de la conexión real que tendría que abandonar en gran medida. Fuentes cercanas a la casa de los Sussex describieron discusiones intensas en Montecito en los días siguientes. Eran dos visiones del mundo chocando: el deseo de Harry de pertenencia y paz contra la ambición y el estilo de vida de Meghan. El compromiso que surgió fue incómodo para todos, pero necesario. Harry regresaría a Gran Bretaña bajo los términos que Diana delineó. Viviría en una finca privada en Escocia que Carlos había asegurado, lejos de la atención de los medios, pero accesible para la familia. Era el refugio que Diana había soñado para él. Un lugar para ser simplemente Harry, no el príncipe, no el duque, no el repuesto. Meghan y los niños, sin embargo, permanecerían inicialmente en California. Harry viajaría de un lado a otro mientras determinaban si el arreglo podía funcionar a largo plazo. No era la resolución limpia y feliz que los cuentos de hadas prometen. No hubo un desfile de victoria, pero era el único camino hacia adelante que no requería la rendición total de Harry ni de la institución. Al final, la carta de Diana no arregló todo mágicamente, pero logró lo imposible. Le dio a su hijo un lugar a donde volver cuando el mundo se volvió demasiado frío. Y para Carlos y William, fue el cumplimiento de una promesa hecha a un fantasma que nunca dejó de cuidar a su familia. Bajo el nuevo acuerdo, la vida de Harry cambió drásticamente en el papel. Financieramente, fue liberado de las cadenas doradas que típicamente atan a los miembros de la realeza. Por primera vez, era libre de buscar empleo privado o dedicarse a obras de caridad sin la supervisión asfixiante del palacio. Era la independencia que siempre quiso, pero esta vez, sancionada por la corona. Sin embargo, el aspecto más delicado y doloroso no tenía nada que ver con el dinero. Tenía que ver con los inocentes, los hijos de William. George, Charlotte y Louis apenas conocían a su tío. Eran muy pequeños cuando él se fue de Gran Bretaña, y durante los años de distanciamiento y silencio, Harry se había convertido en un extraño para ellos, una figura que solo veían en las noticias o escuchaban en susurros tensos de los adultos. El plan inicial requería una reintegración lenta, casi quirúrgica. No se podía forzar el amor donde solo había vacío. La gran pregunta que mantenía despiertos a los asesores reales era cuándo y cómo informar al público. El secreto no podía durar para siempre. Finalmente, 3 semanas después de que se descubriera la carta de Diana, llegó el comunicado. Fue breve, conciso y directo, característico del estilo de la Casa Real, pero su contenido era un terremoto. El príncipe Harry ha regresado al Reino Unido para reconstruir las relaciones familiares en una capacidad privada. Este acuerdo refleja deseos familiares mantenidos durante mucho tiempo y no debe interpretarse como una reanudación de los deberes oficiales. Se mantendrá y respetará la privacidad. La reacción fue inmediata, volcánica y profundamente dividida. Para aquellos que siempre habían apoyado a Harry, esto fue una vindicación, la prueba definitiva de que la familia se había equivocado al empujarlo al exilio. Lo vieron como una victoria del corazón sobre el protocolo, pero para aquellos que veían su partida como una traición imperdonable, el regreso fue visto como una debilidad.
Acusaron a la institución de ceder ante la presión emocional en lugar de mantener los límites firmes. Un traidor no merece volver, decían los titulares más duros. Para William, sin embargo, el regreso de su hermano no se trataba de preguntas institucionales ni de la opinión pública. Se trataba de algo mucho más frágil, la confianza. Podían reconstruir lo que había sido tan completamente destrozado. Los hermanos se reunieron en privado. Ninguno de los dos reveló jamás lo que se discutió detrás de esas puertas cerradas. Pero aquellos que los vieron salir notaron algo revelador. Ambos parecían exhaustos, drenados emocionalmente hasta el límite, como soldados que regresan de una larga batalla. Pero en sus ojos había algo que no se había visto en años, una esperanza cautelosa. Esa noche, William le dijo a Catherine una frase que resumía todo. Es un comienzo, no una resolución. Reconstruir esto tomará años, no meses. En cuanto a Diana, cuyas palabras escritas hace casi 3 décadas habían puesto todo esto en movimiento, su presencia se sentía palpable en cada pasillo, en cada decisión. Ella había logrado desde la tumba lo que nadie pudo hacer en vida, traer a su hijo a casa. Pero la historia no termina con un lazo perfecto. La realidad es más complicada. Con Meghan parcialmente ausente en California y años de puentes quemados todavía humeantes entre los hermanos, el futuro sigue siendo incierto. El tiempo dirá si el deseo final de Diana fue un acto de suprema sabiduría materna, o simplemente la esperanza imposible de una madre que creía, quizás ingenuamente, que el amor por sí solo podía curar todo lo que sus hijos habían roto. Pero por ahora, Harry está en casa, y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. 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 Eso sea